Hola chicos, Dios les bendiga y bienvenidos a su canal de YouTube. Estamos trabajando con álgebra superior más 230, la práctica número 5, esperando que esta les sea de ayuda y que puedan entender la explicación. Fíjense que para resolver los problemas que tenemos acá en esta práctica, sería importante que le diéramos la definición de derivada, pero no vamos a entrar en este momento en la definición, simple y llanamente vamos a resolver el problema. Ahora bien, sí es bueno recordar que la derivada se da por el problema de la recta pendiente, o sea, para calcular la pendiente dado un solo punto, debido a que en geometría analítica aprendimos a calcular la pendiente dado dos puntos. Entonces, la derivada resuelve este problema. Eso se verá más a detalle, pero no en estos videos. Entonces, acá nos dicen, determina las 6 derivadas de P de x igual a 2x a la quinta potencia más 11x a la cuarta potencia menos 2x al cubo menos 5x al cuadrado más 22x menos 8. Este es un polinomio de quinto grado y nos piden determinar sus 6 derivadas. Eso significa que la derivada número 6 va a ser igual a 0 debido a que cuando vayamos por la derivada número 5 tendríamos una constante y la derivada de una constante es igual a 0. Pero ¿por qué la derivada de una constante es igual a 0? Vamos a ver. Acá tenemos el polinomio P de x. Eso significa que está siendo evaluado en todo x, o sea, 2x a la quinta potencia más 11x a la cuarta potencia menos 2x al cubo menos 5x al cuadrado más 22x a la primera potencia menos 8x elevado a la 0. Pero esa que está elevado a la 0 no se escribe por la siguiente razón. Porque cualquier cantidad que elevemos a 0, siempre y cuando esta cantidad sea diferente de 0, esa es su restricción, va a ser igual a 1. Entonces, x elevado a la 0 es igual a 1 y 1 por 8 es igual a 8. Partiendo de acá, si usted tiene x elevado a la 0 y la deriva, usted va a tomar el 0 que multiplica el coeficiente 8 y 0 por 8 es 0. Y a x elevado a la 0 le va a restar 1, sería 0 menos 1. Nos queda x a la negativo 1, pero recuerde que está siendo multiplicado por el coeficiente 0. Y 0 por x elevado a la negativo 1 es igual a 0. Porque para derivar lo que tomamos es el exponente, lo multiplicamos por el coeficiente y a ese exponente le restamos un grado. O sea, aquí tendríamos 5 por 2, 10. Y a ese 5 le restaríamos un grado. 5 menos 1, 4. Entonces tendríamos 10x elevado a la cuarta potencia. También pasa que cuando tenemos la variable x elevada a la primera potencia, siempre va a ser su derivada igual a 1. Depende de la variable que usted esté derivando. Yo dije x acá, pero si usted está derivando para y también está elevada a la primera potencia, será 1. Para z o para cualquier variable que se tome. ¿Por qué? Por el mismo procedimiento anterior. Como usted tiene x elevado a la 1, ese 1 pasa a multiplicar al coeficiente. En este caso es 22, será 1 por 22, 22. Luego a ese 1 que está ahí, usted le tiene que restar 1 y 1 menos 1 es 0. Y cualquier cantidad elevada a 0 con la restricción que tiene que ser diferente de 0 siempre va a ser igual a 1. X elevado a la 0 es 1 y 1 por 22 será igual a 22. Esos son dos casos importantes. La derivada de una constante siempre va a ser igual a 0. Y la derivada de x va a ser igual a 1. Cuando usted no vea ningún exponente en x. Entonces, si es 1, ese 1 va a multiplicar al coeficiente que está afectando a x. Entonces, solo quedaría 22. Entonces, vamos a empezar a derivar. Fíjense, tenemos que la primera derivada sería 5 por 2 x elevado a la 5 menos 1. Fíjense, como les decía anteriormente, ese 5 que es el exponente pasa a multiplicar este 2 que es el coeficiente. Reescribimos la x, volvemos a escribir el 5 del exponente y le restamos un grado. Lo seguimos haciendo así ahora con el 11. Entonces tomamos 4 por 11 x elevado a la cuarta potencia menos 1. Observe,
Este 4 que está acá pasa a multiplicar al 11, que es el coeficiente. Reescribimos x, la cuarta potencia también la reescribimos y le restamos un grado. Hacemos lo mismo con el 12. Menos, ahora viene este 3 acá de exponente a multiplicar a 12, reescribimos a x y al 3 le restamos un grado. Sería 3 por 12, x elevado a 3 menos 1, menos, acá viene 2 por 5 y a a x la reescribimos y a ese 2 le restamos un grado. Sería 2 por 5, x elevado al cuadrado menos 1, más, recuerden lo que dijimos anteriormente, ese 22, ese 1 que está acá pasa a multiplicar a 22 y a x le restamos un grado, menos 8 multiplicado por 0. Ya sabemos por qué ese 8 lo multiplicamos por 0, ya anteriormente lo explicamos acá. Entonces procedemos. Tenemos que la primera derivada sería 5 por 2, 10, x, 5 menos 1 igual a 4. Entonces tenemos que eso es 10x elevado a la cuarta potencia, más 4 por 11, 44, x, y a 4 le restamos 1, es igual a 3. Entonces tenemos que esto es 44x al cubo, menos 3 por 12, 36. Ese 36, x, acá decimos 3 menos 1 igual a 2, menos 2 por 5, 10, x, y 2 menos 1 igual a 1. Tenemos 10x elevado a la primera potencia, que no es necesario redactar ese 1, ¿eh? No es necesario. Nosotros lo vamos a poner acá, pero no es necesario redactarlo. Más, ahora multiplicamos 1 por 22, 22x elevado a la 0, menos 0 por 8, 0. Ahora vamos a dejar todo esto ya de manera más organizada. Entonces repetimos acá. P' de x, o sea, la primera derivada, es igual a 10x a la cuarta potencia más 44x al cubo menos 36x al cuadrado. Recuerden que ese 1 no era necesario escribirlo, entonces ponemos menos 10x más, como ese x está elevado a la 0 y cualquier cantidad elevada a 0 es igual a 1 y 1 por 22 es igual a 22, nos queda 22 y ya no tenemos que escribir 0. Entonces, acá tenemos la primera derivada de mi polinomio. Fíjense que le fui dando paso a paso para que usted entienda cómo se deriva. De ahora en adelante no vamos a hacer todos esos pasos. Simple y llanamente vamos a efectuar de manera directa, porque yo creo que ya ustedes saben cómo realizarlo. O sea, nosotros pudimos haber hecho 5 por 2, 10, y al 4, y al 5 le restamos un grado, 4. 10x elevado a la cuarta potencia, más. Aquí de igual forma, 4 por 11, 44, y ese 4 le restamos un grado, 3. 44x al cubo, menos 12. Ahora tenemos 3 por 12, 36. Y a ese 3 le restamos un grado y nos quedamos con x al cuadrado, menos 2 por 5, 10, y a ese 2 le restamos un grado y nos quedamos con 1. Entonces nos quedaría 10x. Acá el 1 que multiplica 22, 22, y como le vamos a restar un grado, 1 menos 1 es 0 y cualquier cantidad elevada a 0 es igual a 1. Por tanto, solo nos queda 22. Y acá como x está elevada a la 0, 0 por 8 es 0. O sea que la derivada de una constante siempre va a ser igual a 0. Ojo. Entonces, la segunda derivada es tomar la primera derivada y volver a derivarla. O sea, usted va con P' de X o segunda prima de X, usted ahora va a derivar esta de acá, que fue la primera. Entonces, el mismo procedimiento, 4 por 10, 40, y a ese 4 le restamos un grado. Por tanto, nos quedaría 40x al cubo. Más, aquí tenemos entonces 3 por 44, 3 por 4, 12, el 2 llevamos 1, 3 por 4, 12, más 1, 13, o sea, tenemos 132. Y a ese 3, ¿verdad? Que es la potencia, le restamos un grado de x, nos queda x al cuadrado, menos
2 por 36, 72. Y le restamos un grado acá. Pues sería 2 menos 1, 1. No tenemos que escribir nada, simple y llanamente x. Y acá tenemos x elevado a la primera potencia. Recuerde que x, la derivada de x es igual a 1, por tanto solo nos quedará negativo 10. Entonces tenemos menos 10. Y 22 en este caso es una constante y la derivada de una constante es igual a 0. Por tanto ya no tenemos que escribir acá ese 22, su derivada es 0. Ahora nosotros vamos a continuar hasta pasar a la tercera derivada. La tercera derivada es evidentemente derivar la segunda. Entonces, tenemos que eso es 3 por 40, 120, y le restamos un grado a este 3, nos quedaría x al cuadrado. Entonces, tenemos que esto es 120x cuadrado más 132 por 2. O sea, este 2 multiplica 132 y le restamos un grado. Entonces, eso sería 264. Entonces, son 264x. Y ya que le restamos un grado, 2 menos 1 es 1. No hay que escribirlo. Acá, menos. Recuerden que el 72 está afectado por x. Y la derivada de x es igual a 1. Y 1 por 72 es igual a 72. Y evidentemente la derivada de 10, que es una constante, es igual a 0. Entonces vamos a la cuarta derivada. Acá la cuarta derivada tendríamos que es derivar a la tercera derivada. Son derivadas sucesivas. Ahora yo tomo 2 que multiplica 120. Perdón. 2 que multiplica 120 nos va a dar 240x y aquí le vamos a restar un grado. Entonces 240x es nuestro resultado acá. Porque recuerde que si usted le resta 2 menos 1 es 1 y así nos queda x. Más acá 264 por x, la derivada de x es igual a 1 y 1 por 264 es 264. Y la derivada de negativo 72, como 72 es una constante, su derivada es 0, no hay que escribirlo. Entonces aquí tenemos la quinta derivada y tenemos 240x. Acá x está solita, ¿verdad? Entonces no tiene exponente, bueno, tiene exponente igual a 1. Y cuando tenemos solo x elevada a la primera potencia, dijimos que su derivada es igual a 1. Y 1 por 240 es 240. Y ese 264 que tenemos acá es una constante. Y ya sabemos que la derivada de una constante es igual a 0. Ya, ahora vamos a la sexta derivada, la derivada número 6. Como 240 es una constante, su derivada es igual a 0. Excelente. Y aquí tenemos las 6 derivadas de esta función polinomial. Ahora, con estas derivadas, vamos a resolver los siguientes puntos que nos dan. Fíjense que ahora nos dicen evaluar en el punto x igual a negativo 2. La primera derivada es negativo 2. Recuerden que la primera derivada nos dio esto. La primera derivada nos dio 10x a la cuarta potencia más 44x al cubo menos 36x al cuadrado menos 10x más 22. Nos piden evaluarla en diferentes puntos. Lo que vamos a hacer es sustituir en el valor de x. O sea, acá tendríamos p de negativo 2 igual a 10x. Aquí tendríamos 10x a la cuarta potencia, pero en vez de poner 10x a la cuarta potencia, vamos a escribir 10 y donde estaba x escribimos negativo 2 elevado a la cuarta potencia. Más 44x al cubo, pero acá vamos a poner 44 por negativo 2 elevado al cubo, menos 36, y teníamos x elevado al cuadrado, pero en vez de x al cuadrado vamos a poner negativo 2 elevado al cuadrado menos 10 por negativo 2 más 22. Observen que acá en esta que era la primera derivada teníamos 10x elevado a la cuarta potencia más 44x al cubo menos 36x al cuadrado menos 10x más 22. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Donde quiera que veamos x vamos a sustituir.
por negativo 2. P' de X, entonces en vez de poner P' de X, ponemos P' de negativo 2. Acá tenemos el negativo 2, negativo 2, negativo 2, negativo 2. Y acá, como estaba solita este término, es un término independiente donde no aparece X, no tenemos que reemplazar, simple y llanamente lo reescribimos tal cual está. Entonces ya lo que tenemos que hacer es las operaciones sencillas que nosotros conocemos, utilizar la potenciación en su debido momento, ¿verdad? Y luego la multiplicación. Entonces vamos a reescribir. P' negativo 2 es igual a 10 por X elevado a la cuarta potencia, pero acá X equivale a negativo 2. Entonces tendríamos negativo 2 por negativo 2. Lo primero que tenemos que recordar es que cuando tenemos base negativa y exponente par, su resultado es positivo. Ya esa va a ser positivo. Simple y llanamente decimos 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. Tenemos entonces que esto es igual a 16 más 44 por negativo 2 elevado al cubo. Base negativa, exponente impar, resultado negativo. Multiplicamos el 2 tres veces y sabemos que su resultado será negativo. Será 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Por tanto, tendríamos negativo 8. Menos 36 por negativo 2 elevado al cuadrado. El mismo procedimiento. Base negativa, exponente par, resultado positivo. 2 elevado al cuadrado es 4. Menos 10 por negativo 2 más 22. Ahora vamos a multiplicar. Bien sencillo, término a término. Ahora tenemos 10 por 16, que es igual a 160, más 44 por 8. Y tenemos más por menos, menos 44 por 8, 352. Ahora tenemos menos por más es menos. 36 por 4, 144. Tenemos menos por menos, más 2 por 10, 20, más 22. Ya tenemos el 22. 22. Entonces lo que hacemos simple y llanamente ahora es restarle, sea 160 menos 352 menos 144 más 20 más 22. Eso es igual a negativo 294. Usted toma su calculadora y dice, bueno, 160 menos 352 menos 144 más 20 más 22. Su resultado es negativo 294. ¿Qué significa esto? Que la primera derivada, que fue 10x elevado a la cuarta potencia más 44x al cubo menos 36x al cuadrado menos 10x más 22, evaluada en el punto x igual a negativo 2, es igual a negativo 294. Ojo, es importante aprenderse esto bien porque lo utilizaremos para trabajar con el polinomio de Taylor. Ahora bien, continuamos. Tenemos que evaluarlo en el punto x igual a negativo 2, pero en este caso la segunda derivada. O sea, cuando volvemos a derivar esta. Recuerden que la segunda derivada era entonces 40x al cubo. Entonces, en vez de 40x al cubo, escribimos 40 por negativo 2 al cubo, más, aquí teníamos que era 132x al cuadrado. Entonces acá vamos a escribir 132 y en vez de x al cuadrado, negativo 2 elevado al cuadrado. Luego tendríamos que la otra era 72x. Entonces escribiríamos menos 72 por negativo 2. Y eso menos 10. Recuerden que acá como ya lo demás era igual a 0 y lo que teníamos era 10x anteriormente y cuando derivamos solo nos quedó 10, simple y llanamente sustituimos donde tenemos a x. En este caso tenemos entonces, ¿verdad? Que su segunda derivada es 40x al cubo más 132x al cuadrado menos 72x menos 10. Donde quiera que vemos x sustituimos por negativo 2. Luego acá negativo 2 por acá, negativo 2 por acá y negativo 2 por acá.
Ahora efectuamos las operaciones indicadas. Primero la potenciación, luego la multiplicación y al final suma o resta de izquierda a derecha. Entonces nosotros vamos a realizar la segunda derivada evaluada en negativo 2 es igual a 40 por negativo 2 elevado al cubo. Como está elevado a un exponente impar, el resultado será negativo. Entonces tenemos 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Al final sería negativo 8 más 132 por negativo 2 elevado al cuadrado. Como el exponente es par, el resultado es positivo. Entonces tenemos que 2 por 2, 4. Menos 72 por negativo 2 menos 10. Ahora realizamos las multiplicaciones de izquierda a derecha. Empezamos 40 que multiplica a negativo 8. Mire, 4 por 8, 32 y el 0 se lo agregamos al ladito. Tenemos que eso es negativo 320 más, aquí mire, usted dirá 4 por 2, 8, 4 por 3, 2 y llevo 1, 4 por 1, 4, eso es 528. Entonces tendríamos que 132 por 4 es igual a 528. Acá negativo por negativo es positivo y 72 por 2 es igual a 144 menos el 10 que tenemos acá. Entonces, lo único que tenemos es que tomar nuestra calculadora y sumar negativo 320 más 528 más 144 menos 10 y nos dará como resultado 342. Ese es el resultado de evaluar en el punto x igual a negativo 2 la segunda derivada. Entonces nosotros continuamos. Aquí tenemos que nos piden determinar las derivadas. Determine todas las derivadas de p de x es igual a x al cubo menos 2x al cuadrado menos x más 2. Vamos a determinarla entonces. Ya sabemos que lo que tenemos que hacer es tomar el exponente, multiplicar el coeficiente y a ese exponente restarle un grado. Acá también ese 2 por el exponente negativo 2 y luego a ese exponente 2 restarle un grado. 1 por este exponente negativo 1 y luego restarle un grado. Y acá como 2 es una constante, su derivada es igual a 0. Veamos. Recuerden que acá donde tenemos, donde no vemos ningún coeficiente afectando a x, tenemos el 1, y acá tenemos el negativo 1. Entonces vamos a derivar. Su primera derivada sería 3 por 1, 3. X, 3 por 1 que no se nota acá, 3. X la reescribimos y a ese 3 le restamos un grado, ¿verdad? Entonces 3 menos 1 igual a 2. 3x al cuadrado menos 2 por 2, 4x y al 2 le restamos un grado, nos queda 1. 2, entonces nos quedará 4x. Acá la derivada de x siempre es igual a 1. Sabemos por qué, pero podemos explicarlo. Vamos a ver. Recuerde que x está elevado a la primera potencia. Ese 1 pasa a multiplicar a 1 y 1 por 1 es igual a 1. Luego va a quedar x elevado a la 1 menos 1. Y 1 menos 1 es 0 y cualquier cantidad elevada a 0 que sea diferente de 0 es igual a 1. Por tanto, 1 por 1, 1. Ahora tenemos la derivada de la constante 2 que es igual a 0. Ya tenemos su primera derivada. Vamos entonces a la segunda derivada, que es volver a derivar esta función. Ahora tenemos 2 por 3. Entonces te voy a decir 2 por 3, 6. Y le resto un grado al 2, le quedaría 1. Por tanto nos queda 6x menos ese 1 que tiene la x multiplica como exponente, multiplicar 4. 1 por 4, 4. 1 menos 1, 0. Como está elevada a 0, es igual a 1. Simple y llanamente nos queda el 4. También sabemos que la derivada de x es igual a 1. Y la derivada de ese negativo 1, como es una constante, es igual a 0. Entonces pasamos a la tercera derivada. Aquí tenemos que x está elevada a la primera potencia, la derivada entonces de x es igual a 1, solo nos quedaría 6, y la derivada de 4, como es una constante, es igual a 0. Nos queda 6. Y al final, la cuarta derivada, tenemos que, como
6 es una constante, su derivada es igual a 0. Y aquí tenemos ya todas las derivadas que nos han pedido. Primera, segunda, tercera y cuarta derivada de el polinomio p de x es igual a x al cubo menos 2x al cuadrado menos x más 2. Entonces, nos piden evaluarla en unos puntos que nos han dado, que son los siguientes. P' de 1. O sea, la primera derivada evaluada en 1. Entonces, lo que vamos a hacer es a sustituir donde quiera que veamos a x. Usted tiene que la primera derivada, mira acá es 3x al cuadrado menos 4x menos 1. Acá está x, va a sustituir por 1 y acá también. Entonces tenemos 3x elevado al cuadrado, o sea, sería 3 por 1 elevado al cuadrado, menos 4 por 1, menos 1. Es importante prestar mucha atención acá porque nosotros estamos haciendo una prepráctica para pasar al polinomio de Taylor. Porque para polinomio de Taylor, primero necesitamos derivar y sustituir en nuestra función y evaluar como estamos haciendo ahora, para luego entonces dar unos últimos pasos que tienen que ver con la fórmula de Taylor, donde nos dice que la función f de x es igual a f de a más la f' de a sobre 1 factorial por x menos a, luego más f segunda prima de a dividido entre 2 factorial por x menos a al cuadrado, hasta más punto más la derivada enésima de a entre n factorial por x menos a elevado a la enésima potencia. Entonces, eso que estamos viendo ahora es un preámbulo de lo que veremos más adelante. Entonces, acá tenemos que si evaluamos acá, tenemos 3 por 1 elevado al cuadrado es 1, menos 4 por 1, menos 1. Ahora lo que tenemos es que multiplicar 3 por 1, 3, menos 4 por 1, 4, menos 1. Y ya sabemos, ¿verdad?, que 3 menos 4 es igual a negativo 1 y negativo 1 menos 1, como ambos son de igual signo, nos va a dar como resultado negativo 2. Por tanto, ya la primera derivada evaluado en 1 es igual a negativo 2. Vamos entonces evaluado en negativo 1, la primera derivada. Entonces, si le evaluamos en negativo 1, tendríamos que esto es 3 por negativo 1 al cuadrado menos 4 por negativo 1 menos 1. Entonces tenemos que eso es 3 por negativo 1 elevado al cuadrado. Como está elevado al cuadrado, que es un exponente par, su resultado es positivo. Entonces esto es 1 positivo menos 4 por negativo 1 menos 1. O sea, acá tendríamos que eso es 3 por 1, 3, menos por menos da más, 4 por 1, 4, entonces nos da positivo 4 y menos 1. Entonces usted suma acá, 3 más 4 es 7 y 7 menos 1 es 6. Míralo acá, 3 más 4, 7 y 7 menos 1 es 6. Entonces evaluamos esto en P de 2. Tenemos que eso es 3 por 2 elevado al cuadrado menos 4 por 2 menos 1. Entonces, acá tenemos P' de 2, que va a ser igual a 3. Elevamos el 2 al cuadrado, que es 4, menos 4 por 2, menos 1. Acá tenemos 3 por 4, 12, menos 4 por 2, 8, menos 1. Entonces, acá usted va a tener 12 menos 8 igual a 4 y 4 menos 1 igual a 3. Entonces, nuestro resultado final acá es 3. Esto es bien sencillo. Ya en videos anteriores ustedes han visto cómo hacer esta parte. Entonces tenemos la segunda derivada evaluada en 1. Sería 6 por 1 más 4. Recuerden que esa es su segunda derivada, 6x menos 4. Entonces usted simple y llanamente va a sustituir el valor que le dan en la variable x y proceder a hacer las operaciones que ya conocemos. Por tanto, tendríamos que esto es 6 por 1, 6 menos 4 igual a 2. Resultado es 2. He sido un poquito más rápido porque son pasos bien sencillos que ustedes ya conocen y pueden devolver al video en caso de. Entonces tenemos la segunda derivada nuevamente, pero ahora evaluada en negativo 1. Entonces eso sería 6 por negativo 1 menos 4. 6 por negativo 1 más por menos. Recuerden que es menos. 6 por 1 es 6.
Entonces tendríamos que es negativo 6 menos 4. Por lo que le dije acá, más por menos es menos, 6 por 1 es 6. Y tenemos negativo 4. Como ambos tienen igual signo, se suman. Por tanto, tendríamos que esto es negativo 10. Mira lo simple que es esto. Entonces, para ya casi ir concluyendo, vamos a evaluar en la segunda derivada, pero acá utilizando el valor de 2. Tenemos que eso es 6 por 2 menos 4. 6 por 2, 12 menos 4 igual a 8. Mire qué simple y sencillo fue esto. Nada, chicos, hemos llegado hasta el final de este video. Gracias por estar acá, por llegar hasta el final de este video. Gracias por compartir estos videos con personas que lo necesitan y están estudiando esta asignatura y les encanta repasar lo que ya conocen. Gracias por estar por aquí, dejarnos su like. Gracias por ser parte de nuestros suscriptores. Y si usted está por aquí y todavía no se ha suscrito, por favor suscríbase. Active la campanita para que reciba las notificaciones cuando subamos un nuevo video. Así que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Dios les bendiga a sus familiares. Éxito en su carrera y en sus proyectos de vida. Nos vemos en un próximo video de Álgebra Superior Mat 230.